Bueno, en primer lugar quería agradecer al comité organizador la invitación, darme la posibilidad de conocer aquí compañeros que parece que compartimos la misma pasión para cirugía de columna. Y bueno, la verdad es que me he quedado impresionado del evento, estoy disfrutando muchísimo de la calidad de las presentaciones, del nivel que hay aquí de cirugía de columna. Y bueno, espero un poco poder aportar algo por mi parte. Esa charla va sobre temas less invasive o mínimamente invasivas de corrección de deformidades en los adolescentes. Y he preparado 3 temas para esta presentación, que son los abordajes mini open, que yo personalmente solo hemos justo empezado con un solo abordaje así, pero conozco un grupo de compañeros que trabajan en Suiza y otros que están trabajando en Holanda, que van un poco por esa vía. Luego la toracoscópica, por lo menos mencionarla, porque creo que era un poco la vía que clásicamente había para corregir las deformidades de los niños de manera mínimamente invasiva. Y luego las abordajes posteriores, percutáneas, donde nosotros tenemos algo de experiencia en abordajes híbridos, donde una parte está abierta y una parte percutánea. Primero, un poco para aclarar los conceptos ahí, o un poco verlo en relación, la corrección de deformidades mínimamente masiva en el campo del adulto. Estamos hablando de curvas lumbares con afectación de perfil sagital, con osteoporosis de esos pacientes, muchas veces con comorbilidades, y todo eso se expresa en tasas de complicaciones muy elevadas con esas técnicas de cirugía abierta. Y por eso la técnica mínimamente masiva aporta mucho en el campo de la deformidad del adulto, y cuando miran las publicaciones en los últimos años hay más que 100 publicaciones en buscado por Medline, y todo se centra un poco en el campo de abordajes laterales con el release anterior, en los posteriores less invasive PSO, que era un poco el tema de la charla que tuvimos en el workshop, y quizás ALIF, que es un poco está volviendo también como tratamiento ahí. Ahora, si nos vamos al campo de los adolescentes, vemos que estamos tratando curvas torácicas con un perfil sagital normalmente conservado o por lo menos compensado. Tenemos una buena calidad ósea y no tenemos comorbilidades, por lo cual la cirugía abierta se expresa en unas tasas muy bajas de complicaciones. Parece que es un problema que realmente no necesita tanta solución como la del adulto, y si eso miramos a la literatura, pues obviamente en los últimos años encontramos pocos trabajos sobre esto. No quiero desanimar tampoco, pero realmente mi impresión es que aquí la técnica mínimamente invasiva simplemente tiene menos que ofrecer que en el campo de las deformidades de adulto. Se centran los trabajos un poco en la toracoscópica, mini open y algunos sobre posterior percutáneo. Si miramos el primer trabajo, eso es un grupo de unos compañeros de Países Bajos, de Holanda, que llevan haciéndolo, por lo que yo sepa, unos 5 años, hacen abordajes mini open anterior, y en este caso eso es una publicación reciente de 2013, donde publican su serie con 20 pacientes de curvas Lenki 1. La imagen ven un poco el montaje, que es un mini open transtorácico con 2 portales de acceso en la instrumentación de los extremos craneal y caudal, y de esta manera, obviamente con instrumentaciones anteriores, con estos datos, con un sagrado de 600 mililitros, un tiempo de cirugía de unos 5 horas, consiguen ciertas reducciones importantes, pero de un rango del COP del 53 a unos 27, un 50% de correcciones hay. Ahora, como complicaciones mencionan que no han tenido problemas neurológicas, ni vasculares, ni pulmonares, una rotura de barras, que es algo también que de la historia sabemos que viene más de los abordajes anteriores que de los posteriores, pero importante que quizás la crítica más importante de los abordajes anteriores clásicos, toracotomías amplias, era la afectación pulmonar, y en estos mínimamente masivas se ven incluso una mejoría de la función pulmonar.
Otro grupo que trabaja en esta dirección son unos compañeros en Suiza que lo llevan haciendo incluso más tiempo, creo que llevan unos 7 años haciéndolo, tienen una serie más larga publicada de 62 pacientes. La diferencia técnica en los portales son muy parecidos a lo que gasta el otro grupo, como han visto en la imagen antes, pero aquí asocian una osteotomía de los platillos vertebrales para poder comprimir más en los espacios y de esta manera ellos intentan reducir incluso más los segmentos incluidos. Como han visto que antes en la otra serie la media de segmentos eran 6, aquí lo reducen a 4 segmentos y medio, e incluso corrigiendo un ángulo COP algo más elevado, reduciendo los niveles fusionados. Es un poco la filosofía que sigue este grupo. Obviamente, pues quizás por más experiencia, los parámetros de sangrado y tiempo quirúrgico también se han reducido un poco mejor. Complicaciones, el perfil parecido a lo que hemos visto en el grupo de antes. Y aquí los autores también concluyen que es un tratamiento seguro para los pacientes que consigue una corrección adecuada de las escoliosis con una reducción de segmentos incluidos en el área de fusión aquí. Ahora, cuando hablamos de tratamiento toracoscópico, pues es un trabajo publicado en el 2013 por el grupo de Newton, y ellos comparan las 3 técnicas de corrección de escoliosis, la fusión posterior abierta, que es donde ellos prácticamente establecen que tenemos la fusión más larga, pero con el menor tiempo quirúrgico. La toracoscopia lo que aporta quizás es las tasas de transfusión más bajas, y la cirugía abierta, prácticamente anterior abierta, prácticamente como obsoleto porque realmente no aporta nada y encima incluye más complicaciones pulmonares que las otras 2 técnicas mencionadas. Y eso va un poco en la misma línea, que es otra publicación por Lee, 65 pacientes tratados, 42 por toracoscopia, 23 en abierta. Los autores ahí ven una tasa de afectación pulmonar de casi un 8%, con rotura de barra del 11,9%, y ellos concluyen un poco los autores que la toracoscopia está en decline, está yendo a menos, cada vez más a menos, y lo ven únicamente indicado tratando curvas flexibles de aproximadamente de menos de 65 grados. Ahora, cuando nos vamos a las técnicas percutáneas posteriores, eso es una publicación de Sahabi, que hacen 3 incisiones por la línea media. Como dato interesante aquí, me parece que los compañeros colocan sus tornillos freehand, o sea, es una técnica que apenas irradian, que es la gran crítica que recibe la técnica mínimamente invasiva. Y ahí vemos que una incisión arriba donde se colocan 3 tornillos, en el apex los 3 tornillos y en la parte caudal, y se hacen fusiones facetarias y osteotomías de ponte donde ellos en el apex principalmente, para conseguir una flexibilización de la columna y luego una instrumentación según lo que describen los autores, pero esto es algo que yo no he visto hacer. Su serie presentan 7 pacientes con un ángulo COP medio de 47, un tiempo quirúrgico de casi 9 horas y un sangrado, bueno, pues de casi 600 mililitros con una corrección adecuada. Ellos mismos concluyen que aparentemente a los 2 años vistos el beneficio de la MIS parece ser no existente en comparación con técnicas abiertas. Y nosotros, pues en esta línea hemos estado trabajando combinando técnicas abiertas con técnica percutánea. Quiere decir que la instrumentación dejamos la parte, o hacemos una parte abierta donde realizamos las osteotomías de sustracción pedicular, de Smith-Peterson o Ponte, para flexibilizar la columna, y combinamos esto con la parte caudal que la dejamos percutáneo en la zona donde, en la parte caudal de la instrumentación. Y eso es un ejemplo de una paciente ya bastante mayor, con una curva muy rígida, 68 grados. Es algo que creo que con esa técnica conseguimos más que con técnicas puramente percutáneas, con un grado de rotación importante. Y eso es quizás lo único donde me parece que la mínimamente invasiva puede aportar algo. Nosotros somos centro de referencia para testigos de Jehová, pacientes que rechazan hemoderivados
por lo cual pues intentamos ahí con todos los medios que podemos reducir la invasividad y el sangrado, y de ahí un poco derivaron esa técnica. Eso es el resultado pre-post. De hecho, que fue el primer caso que operamos, y en el extremo craneal, normalmente en abierta seguramente hubiera subido 2 o 3 segmentos más, pero por el tema del sangrado, lo comentábamos con la paciente, nos quedamos con una instrumentación más corta en este primer caso, y como dicho, en la parte caudal tenemos la instrumentación percutánea. Y ahí sí que se ha podido evitar la hemotransfusión, y eso es la corrección en los 2 planos que hemos conseguido. Paciente de 15 años, un tipo Lenki 2 que tenía la parte proximal estructural, o sea, no había flexibilidad ahí. Progresivo en los últimos años con el NASH, bending igual, una curva muy, muy rígida, y pues ahí hacemos ya una instrumentación que incluye las 2 curvas, la proximal y la main thoracic, y pues con estos valores de tiempo quirúrgico y con un sangrado bastante más reducido con respecto a lo que hacemos en las abiertas, y eso es la radiografía antes y después. Y como último caso, que quizás es el más exigente que hemos tratado hasta ahora, una paciente de 15 años con una curva de 92 grados de Cobb, un bending otra vez muy rígido, otra testigo de Jehová, y bueno, ahí también hacemos este híbrido. En la parte caudal de nuestra instrumentación hacemos una instrumentación percutánea, como ven aquí, luego se abre para dinamizar, colocamos las varas para la reposición de la columna con la derotación de las varas, y eso es un poco el resultado pre- y postquirúrgico con esa técnica híbrida que hacemos ahí. Resumiendo esto, pues yo creo que es importante, si queremos meternos en el campo de las deformidades con técnicas mínimamente masivas, que no nos olvidemos de los conceptos, de los principios de la cirugía abierta, que eso es lo que hemos venido a tratar, ¿no? De las 3 opciones que les he presentado, un poco la mini open anterior, le veo quizás el mayor potencial de poder conseguir algo con técnicas minimasivas. La toracoscópica creo que está en decline, como los autores que lo han mencionado ahí. Las técnicas híbridas, bueno, podrían aportar algo, pero sinceramente yo creo que ahí el gold standard sea la posterior open, y como a 2 años vistos creo que no hay ningún beneficio en este caso con las técnicas mínimamente invasivas en comparación con abiertas. El beneficio puede estar a muy corto plazo si tenemos que conseguir una reducción del sangrado como sea, pues entonces igual esas técnicas ahí pueden aportar algo. Eso sería mi opinión, obviamente. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta o paso directamente al... ¿Sí? ¿El micro? Hola, bueno, felicitaciones por la presentación primero. La pregunta es, con respecto a las zonas, interpreto que hay zonas donde uno no tiene visión directa, y mi pregunta es cómo realiza la preparación del lecho para la fusión y cómo coloca injerto y qué tipo de injerto coloca. Sí. A ver, te refieres a las técnicas posteriores, me imagino, porque en la anterior ya es claro, se quita el disco, se pone. En los posteriores, en el trabajo de Sawi, que está ahí está publicado, ellos hacen, es como mini open, y fusionan las facetas, principalmente escoplando las facetas y colocando injerto entre las facetas y lo poquito del arco posterior que esté expuesto. En nuestro caso hacemos lo que también estaba bastante en la literatura, donde están los tornillos percutáneos colocados, se cruenta la faceta igual, se quita la faceta y se hace una fusión facetaria. Algún caso tenemos incluso con un MIST-TLIF en L1, L2, que era el extremo de la instrumentación. Entonces ahí la fusión obviamente se hace intersomático en el extremo caudal,
Y en el extremo craneal, si alguna vez lo hemos dejado percutáneo, es lo mismo, fusiones facetarias puras. O sea, abriendo un poco más con un separador, exponiendo justo la faceta al lado del tornillo que has colocado, se escopla la faceta y se vuelve a cruentar colocando el injerto. Es lo único. La experiencia nuestra se refiere a estenosis con tornillos percutáneos hasta 5 niveles, corrigiendo valores angulares muy, muy pobres, pero nos sigue costando muchísimo la colocación de la barra y el manejo de la barra para derrotar y corregir la alineación de una desviación en el plano coronal. Querría saber cuáles son los tips tuyos para trabajar esta barra curva de la forma más fácil posible, porque en nuestras manos cuesta muchísimo, hasta 5 niveles en nuestra experiencia. En la posterior, ¿no? También. Bueno, como viste que creo que aquí en la posterior yo manejo la barra prácticamente igual que en una cirugía abierta, ¿no? Entonces nosotros doblamos la barra, que tienes gran parte, el ápex está expuesto, porque por definición en esta técnica híbrida exponemos el ápex para hacer ahí las Smith-Petersons y las osteotomías, y la única parte que está descubierto son 3 tornillos caudales donde tú metes la barra de hecho que ahí ni siquiera trabajamos con un portabarras percutáneo, coges la barra con las pinzas de barra, ¿no? Que cogen fuertemente la barra, y la enlazamos con las torres que salen de ahí, y a partir de ahí es una maniobra de reducción de la barra en las cabezas y de rotación, que es lo mismo que hacemos en abierta también. No, las de abajo son los últimos que conectamos. Queremos que se mueva la barra porque metemos la barra en las cabezas de nuestros tornillos, y que muchas veces son también alargados ahora uniplanares para hacer mejor corrección sobre el ápex, y una vez que está metido la barra reducimos sobre el ápex, derrotamos y bloqueamos abajo. Después de la derrotación bloqueamos abajo, por lo cual ya los tornillos percutáneos nos mantienen la barra firme en el momento. Los percutáneos no, esos son poliaxiales porque es en el extremo, ahí normalmente no buscamos la uniplanaridad. Los uniplanares son los del ápex, pero hemos derrotado la barra, hemos bloqueado abajo, por lo cual los 3 puntos de anclaje de barra abajo nos sujetan la barra en el plano como la queremos, y ahora empezamos a reducir la barra hacia los tornillos o los tornillos hacia la barra, que es la corrección realmente. Con los uniplanares en el ápex, ¿no? Pero no te permite hacer derrotación segmentaria, no podés derrotar segmento a segmento, tenés que hacer derrotación en completa, conjunto de toda la barra. Correcto, sí. Segmentales no hemos hecho con esa técnica. Si me permiten un poco resumirlo, yo creo que mi impresión que es el campo es un poco el mensaje que realmente quería transmitir. La mínimamente invasiva, desde mi punto de vista, yo soy un gran defensor de la mínima-invasiva y tiene muchísimos campos por donde puede crecer, en tumoral, en fracturas en degenerativo. Ahora, el campo de tratamiento de deformidad del adolescente no es donde realmente aporta mucho a nuestra existencia, diría. Bueno, pasamos a estrategias de estabilización de fracturas toracolumbares, ¿no? Y ahí quería mencionar 2 técnicas que son los que realmente han ido un poco revolucionando la manera como tratamos nosotros fracturas toracolumbares en nuestro servicio, que son los tornillos percutáneos simplemente para fijación, sin actos de fusión en el hilo, y el abordaje retropleural a la zona toracolumbar, que es un abordaje extracavitario que nos permite un soporte anterior en caso de fracturas más severas en la zona toracolumbar. Cuando miramos a la literatura vemos que la fijación percutánea de fracturas toracolumbares, quizás dentro de lo que es hoy por hoy mínimamente invasiva, es el único campo donde realmente tenemos un bajo nivel de evidencia ya que las técnicas de fijación percutánea son superiores al tratamiento con cirugía abierta.
porque tiene una tasa de complicación muy baja y unos resultados clínicos muy similares, para no decir similares, a técnicas abiertas. Y también está ya en Randomized Control Trials, se ha visto que a los 10 años de follow-up, que no tenemos que asociar una técnica de fusión únicamente con meter los tornillos percutáneos y sujetar la fractura, se anquilosa, se estabiliza y no tenemos que hacer un acto de fusión añadido. Así, en base de esta evidencia de la literatura y de las ventajas que vemos nosotros, que con la fijación percutánea nos permite un sangrado muy reducido, unas tasas de infección muy reducidas y pocas complicaciones, pues las ventajas de la mínimamente masiva y la mejor restauración de la alineación en comparación con técnicas de cemento han hecho que esta fijación percutánea de marcos cortos está prácticamente desplazando la técnica posterior abierta. Desventajas, pues no hacemos descompresiones directas con la técnica y a lo mejor hace falta una segunda cirugía de extracción de implantes. A eso les voy a comentar a continuación cuándo hacemos esa extracción y cuándo dejamos los implantes in situ. Así, las indicaciones que vemos principalmente en fracturas de A2 a A3, fracturas de compresión, algún caso de tipo B, tipo Chance, y normalmente cuando no hay afectación neurológica, aunque cuando la haya, podemos combinar una fijación percutánea con un abordaje anterior donde podemos hacer la descompresión de los fragmentos que están en el canal medular. O combinamos la técnica percutánea con técnicas de cemento, sobre todo en pacientes ya mayores. Y pues en esta combinación es, como he dicho, como se va desplazando un poco la técnica posterior abierta en nuestro servicio. Esto es un ejemplo, paciente de 53 años con una fractura de estallido L1, no tiene afectación neurológica, es una paciente que trabaja en oficina y no tiene realmente comorbilidades importantes. Ahí pues hacemos una fijación percutánea de un segmento corto, un segmento arriba, un segmento abajo, se sujeta, eso se controla a los 3 meses y cuando le ofrecemos a la paciente de volver a retirarse la instrumentación, ya que estaba bastante joven aún, ella nos decía que estaba perfecto y no quería. Y eso nos ocurre sinceramente en la gran mayoría de los pacientes. Y en este caso no insistimos en retirar la instrumentación, pero sí que hago un seguimiento durante 2 años. Entonces los seguimos 2 años, si a los 2 años no vemos señales de aflojamiento, de rotura o algo, pues le damos el alta al paciente hasta que, si en algún hipotético caso tuviera que volver a alguien, que de momento no tengo constancia de que eso haya ocurrido. Esto es otro paciente de 48 años con una fractura de L2, ya a un nivel poco más bajo, una quifosis de 20 grados, un paciente que llevaba al diagnóstico un poco retrasado, había estado ya 3 semanas dando vueltas por diferentes servicios antes de acudir a nuestro servicio y se diagnosticó la fractura. No tenía comorbilidades y este paciente trabaja en una panadería. 2 tratamientos bueno, lo que decía, durante 2 semanas ya se le habían ido tratando con un corsé, pero el dolor ha ido en aumento y al final no había otro remedio que indicar la cirugía, por lo menos en nuestra opinión. Lo mismo, hacíamos un marco de instrumentación corto, percutáneo, y en este caso sí que hemos retirado la instrumentación a los 9 meses y esos son los controles post-op de flexo-extensión, donde aparentemente se mantiene algo de movilidad. Si esta movilidad que recuperamos ahí tenga alguna función o nos mejora el pronóstico, pues yo la verdad es que no lo sé, pero bueno, como por lo menos para objetivos científicos les estamos haciendo flexoextensiones una vez que retiramos la instrumentación para ver si realmente durante ese tiempo se ha ido anquilosando o se mantiene la movilidad. Lo más importante obviamente que el paciente clínicamente está bien, que no le duele la zona y que haya recuperado la movilidad, pues bien. Otro ejemplo, paciente de 82 años, esto para mí es un poco el ejemplo principal o el más claro donde la técnica mínimamente masiva nos aporta mucho. Es un paciente con una fractura L2 tipo B, es una fractura de Chance que apenas se ve, no sé si ven el trazo de fractura aquí en el TAC, de hecho que en el departamento de urgencias pasó desapercibido inicialmente hasta que se le hizo el TAC.
con fracaso renal agudo, pero hacen una vida independiente el paciente. Eso es la resonancia que hacemos para un poco completar el estudio. Y luego se indica esa técnica de fijación percutánea, 2 segmentos arriba, 2 abajo. Está todo anquilosado, eso es un DISH, una osificación heterotópica de toda la columna prácticamente, por lo cual aquí salvar segmentos no tiene sentido, ya que ya están fusionados, ¿no? Y eso es el control a los 6 meses y a los 2 años, que está todo remodelado y bueno, prácticamente está solucionado únicamente con colocar tornillos percutáneos que actúan prácticamente como un fijador interno que se puede dejar ahí. La extracción de implantes, nuestra estrategia con respecto a esta pregunta es que en general creemos que no es necesario. Los casos donde realmente podría fracasar un implante son muy escasos. En pacientes mayores de 70 años intentamos ahorrarles esta segunda cirugía, pero en pacientes jóvenes sí que intentamos de incentivarles de volver a hacer la extracción. Sin embargo, como muchos están asintomáticos a los 6 meses, pues hay pacientes que no quieren volver a quitarse la instrumentación y ahí hacemos esa pauta de seguirlos durante 2 años. La cosa cambia cuando vamos bajando de niveles y entramos en zona lumbar baja. Simplemente son zonas de más movilidad y ahí el fracaso de las fijaciones percutáneas aumenta exponencialmente. En fijaciones debajo de L2 siempre quito la instrumentación, insisto en quitarlos porque si no se nos fracasa con el tiempo, se aflojan y son sintomáticos. Pero en el tramo torácico-lumbar eso parece que no es así. Bueno, eso era la primera técnica. Ahora, ¿por qué necesitamos abordajes anteriores? Pues nosotros pensamos que sigue teniendo buena indicación, sobre todo en casos de fragmentación más severa, con una pérdida de altura importante, donde tenemos cifosis severa. Podemos de esta manera conseguir fijaciones más cortas. Pero en estos casos las fijaciones cortas muchas veces fallan y en vez de ir aumentando los segmentos por instrumentación posterior, pues colocando un soporte anterior nos permite reducir segmentos que se incluyen en la fusión y mantenemos más niveles móviles. Nos permite también una restauración mejor de la cifosis y mantener esa cifosis y como en algunos trabajos ya está demostrado que la eficacia de la descompresión anterior es superior a una simple laminotomía por abordaje posterior. Ahora, el abordaje que gastamos es un abordaje retropleural que fue descrito en el 99 por McCormick, pero se ha difundido bastante poco. Hay pocos trabajos en la literatura. Sin embargo, nosotros le vemos muchas ventajas, sobre todo porque nos permite hacer un abordaje directo con separadores que colocamos retropleurales, hacer una descompresión microquirúrgica. En el caso de ver aperturas de dura, cuando hacemos la descompresión, se manejan mucho mejor en un abordaje extracavitario que en un abordaje transtorácico. La fístula de dura en un transtorácico es de las complicaciones de más difícil manejo que yo he vivido en mi experiencia con cirugía de columna, y estando fuera de la cavidad torácica y no teniendo la presión negativa del pulmón trabajando sobre la fístula, nos da una gran ventaja con este abordaje. Luego reducimos complicaciones pulmonares también por la misma razón, porque nos quedamos fuera de la cavidad torácica. Y como desventaja, obviamente, pues es un abordaje anterior. Esto es algo que estamos menos acostumbrados, menos familiarizados con esta anatomía y quizás requiere una curva de aprendizaje más largo. Un poco para aclarar la anatomía, pues el espacio retropleural es un espacio virtual donde bajamos este espacio, lo abrimos despegando la pleura parietalis de la pared torácica. Y una vez separado la pleura parietalis de la pared torácica, podemos colocar nuestro separador y que nos permite prácticamente trabajar sobre la columna en el mismo ángulo como en un mini open transtorácico, pero habiendo apartado la pleura parietalis y se nos queda medial. Se los enseño enseguida en un pequeño vídeo. Primero la colocación, obviamente es una posición lateral.
Localizamos el nivel con la fluoroscopia, tenemos que hacer una pequeña resección costal, normalmente de aproximadamente 5 centímetros, y el corte del abordaje está sobre 5 o 7 centímetros, lo justo como para que nos pueda entrar un expansivo, un expandible o un sustituto de cuerpo vertebral. Esto sería el vídeo. Yo normalmente me pongo delante del paciente en la parte anterior, el asistente está en la parte posterior, por lo cual eso es anterior, posterior, craneal y caudal. Y lo primero, lo que hacemos es prácticamente pelar o disecar la pleura, el periósteo de la costilla. Y una vez que hemos quitado todo el periósteo de la costilla, aislamos la costilla del periósteo inferior y hacemos un corte de una ventana de aproximadamente 5 centímetros. Después empezamos, y eso es un poco el paso crucial, buscar el plano entre la pleura parietalis, que está adherido con ese tejido blandito a la pared costal y a la fascia intercostalis, y lo vamos separando y lo vamos un poco empujando hacia anterior. Esto es posterior, son las costillas vistos de dentro de la cavidad, y vamos separando un poco la pleura parietalis hacia anterior. Normalmente es todo disección Roma, con ese tipo de torundas que montamos ahí en sus pintas. Y así vamos avanzando hacia abajo. Obviamente el abordaje normalmente apunta en una zona cerca del diafragma. El diafragma se va empujando hacia caudal hasta que veamos la parte de columna ahí. Eso es un poco, ahora mirando con la cámara hacia arriba, les enseña un espacio, este espacio virtual. Eso es la pleura que está desprendida de la cavidad torácica y nos da un acceso ahí a la columna. Eso ya son fibras del diafragma, que es la cruz del diafragma, donde normalmente tenemos que hacer un pequeño split para llegar, eso es el split del diafragma, pero solo de la cruz, que es aproximadamente 1 centímetro que resecamos ahí, para poder llegar a L2. Para una corpectomía de T12 normalmente no es necesario. Confirmamos que no hay una apertura de pleura, simplemente lavando y vemos que se mantiene el líquido, no drena hacia la cavidad torácica, y eso ya son fibras del psoas. Cuando entramos hasta L2, eso sería una discectomía de L1, L2, y más arriba sería T12, L1, y así nos aislamos el cuerpo de la L1. Primero colocamos los staples para una placa anterior en la parte craneal y caudal. Tampoco creo que tendrán que ver todo, avanzo un poquito. Ahí ven la corpectomía ya hecho por este mismo abordaje, y al final se puede colocar el implante que nos permite una expansión, una distracción de los segmentos, que eso es lo que realmente nos ayuda a restaurar la altura. Utilizamos un expansivo y luego ya va la placa encima. Creo que eso también podemos ver el resultado. Eso es lo mismo que harían en una cirugía abierta también, simplemente para ver que todos esos implantes se pueden coger cualquier implante estándar y que cabe por eso. Eso es el psoas ya cuando se relaja, cuando sacamos el separador. Y eso es la pleura parietalis encima del diafragma en la parte de abajo, y cuando sacamos el separador vemos que la pleura queda ileso. Bueno, eso lo hemos hecho ya desde hace tiempo, y esos resultados de 2012 a 15, que vemos que realmente tenemos tasas bajas de afectación pulmonar con esta técnica. Hemos tenido una fístula dural, de hecho que una hernia torácica que no precisaba revisiones, que para mí es un gran logro, porque antes he tenido fístulas durales con quitar hernias torácicas que han requerido múltiples reintervenciones. Y bueno, cuando resumo un poco esto, los tornillos percutáneos creo que está demostrado en la literatura que tienen una evidencia de funcionar mejor que la cirugía abierta, por eso están desplazando la cirugía abierta en muchos centros, y nosotros también nos apuntamos a esto. Las opciones de extracción se los he comentado. Para nosotros no es una necesidad de retirar la instrumentación en el tramo tóraco-lumbar, sí que lo es en la parte lumbar. Y cuando hablamos de la técnica retropleural, creo que es una técnica muy mínimamente invasiva para conseguir colocar un soporte anterior en la columna, que tiene tasas de complicación muy bajas, comparables con toracoscopia o mini open,
y las ventajas principales nos permiten mejor restauración de la cifosis o mejor restauración de la alineación de la columna y el tema de la fístula dural. Sin embargo, es una técnica exigente, hay que practicar hasta que se pueda hacer esa disección bien, y la curva de aprendizaje creo que está entre la toracoscópica y la mini open, no tan larga como la toracoscópica y algo más largo que la mini open. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Sí, preguntita. La apertura de la pleura cuando uno hace el abordaje anterior no representa una complicación mayor, porque no implica verdaderamente el uso de un tubo torácico en el postoperatorio. Es decir, yo puedo entrar transpleural, si no dañé la parte visceral o la pleura visceral, no dañé el pulmón, la posibilidad de que el paciente desarrolle un neumotórax son bajísimas. Es decir, uno cierra la pleura con el pulmón extendido, y la realidad es que si yo tengo un pulmón sano no tiene por qué desarrollar un neumotórax. Es decir que nos cuesta mucho, usando los separadores del MAXE 4, nos cuesta muchísimo ingresar al disco dorsal o ingresar a la vértebra dorsal sin abrir la pleura. Y yo veo que lo hacen con extrema facilidad. Y el otro lado es, siempre ustedes ven como necesario la resección costal, porque lo que estamos haciendo es pegándonos al borde superior de la costilla sin resecarla, colocar ahí la disección intra o transpleural o retropleural si podemos, y el separador lo colocamos entre el plano costal y no necesitamos para nada resecar la costilla. Sí. A ver, con respecto a la primera pregunta de cómo avanzamos hacia la parte lumbar, ¿no? Que es un poco como lo había entendido, que cuando vamos retropleural, realmente la disección del diafragma te permite algo más de empujarlo hacia caudal, te expone más columna. Creo que yo antes hacía transtorácicas y es cierto que nos costaba más un poco empujar el diafragma para poder realmente entrar en un disco L1, L2, por ejemplo. Con el retropleural creo que se llega un poco mejor a este espacio, pero sin embargo la anatomía es la anatomía, entonces el diafragma está ahí y nuevamente con esa técnica, con el separador, lo empujamos hacia caudal y esa cúpula del diafragma pues se va invirtiendo, exponiéndonos el disco del extremo caudal. Y obviamente cuando más alto está la fractura, más fácil el abordaje porque ya luchas menos con el diafragma. ¿Cuál era la segunda? Cuando nosotros se nos abre la pleura, la sutura prácticamente nunca queda sellada. En mis manos ya suturar la pleura siempre queda abierta, por lo cual una vez abierto la pleura sí que pongo un tubo. Hemos tenido una complicación una vez con un hematoma grande que se desarrolló ahí por no dejar un tubo, que de hecho que no tendría que ser un tubo de drenaje pleural, hubiera podido ser un simple redón vaciando un poco el hematoma, y desde entonces cuando tengo una apertura de pleura sí que ponemos un drenaje pleural, aunque lo suturemos si podemos, pero como normalmente queda... ¿Perdón? Yo le quiero hacer notar la diferencia de que si no hay lesión del pulmón, uno puede tener la opción de cerrar los planos musculares, y si no hay lesión de la víscera, no tiene por qué haber neumotórax. Normalmente, tú te refieres a que si haces una apertura transtorácica y tienes la pleura abierta, luego la puedes suturar y es como si hubieras hecho un retropleural, ¿es esto? No es la pleura, es el plano muscular por encima de la pleura. Es decir, si yo tengo un abordaje transpleural y no daño el pulmón, yo puedo cerrar ese plano muscular con el pulmón expandido y no tiene por qué colapsarse, porque no hay lesión visceral. Entonces, la mayoría de los abordajes donde incidentalmente abrimos la pleura o tenemos que abrir la pleura para acceder a la pleura, necesitamos para el doctor. Si la necesito en super pulmón,
Sí, a ver, la técnica no es para ahorrarnos el tubo de drenaje pleural. Obviamente es cierto que con transtorácicos y toda la toracoscopia que yo hacía no colocamos un drenaje pleural porque normalmente no hace falta. Las ventajas de la retropleural que yo veo es tu instrumentación normalmente se queda completamente cubierta detrás de la pleura, por lo cual el foco de atelectasis más importante siempre está cubierto. Si en una transtorácica lo consigues bien abriendo la pleura y cerrándolo bien encima, estarías similar, probablemente tienes los mismos riesgos de hacer una atelectasis. Y lo otro es que cuando lo gastamos para tumores, para fracturas y para hernias torácicas, principalmente nuestras indicaciones. Y ahí puedes tener algún riesgo de apertura de dura, ¿no? Y cuando tienes una fístula dural y has ido transtorácico, dejando trabajar la presión negativa sobre la fístula dural es un desastre, que puedes poner los parches que quieras, que te los vuelva a levantar el día siguiente y tengas que revisar, poner otra vez parche, drenaje lumbar, todo lo que quieras, pero al final es un manejo muy complicado. Y haberte quedado fuera de la cavidad torácica te evita esa presión negativa sobre la pleura. Esas son un poco las ventajas. No es tanto por el drenaje pleural, ahí sí que tienes toda la razón que no hay tanta diferencia. Sí, la pregunta era en relación al abordaje posterior. Yo vi que la instrumentación siempre era toracolumbar. ¿Hacés abordajes, instrumentaciones percutáneas para fracturas más altas? T5, T4. Sí, también, sí. Sí, o sea, y la cantidad de niveles que podés utilizar siempre se limitan, o la mayoría de las veces son 3 pares de tornillos, o pueden ser más niveles, o cuántos niveles, si pueden ser 2 y 2 y dejar la vértebra fracturada en el medio. Pueden ser más niveles. A ver, sinceramente las fracturas dorsales más altas que realmente requieran una fijación, veo mucho menos indicación ahí. Muchas veces cuando es un paciente ya mayor, pues lo manejamos solo con cimentación porque no requiere tanta fijación, no hay tanta carga en esta zona y quizás con una cimentación únicamente con la vertebroplastia o cifoplastia sería suficiente. Ahora, si pensamos, por ejemplo, tenemos casos de fracturas múltiples, una L1 y una T11, que ahora me acuerdo que no hace tanto, sí que hacemos fijaciones de T9 que hasta L2, por ejemplo. Entonces, incluyendo todas las fracturas encontradas en el caso con un solo puente de tornillos percutáneos. Por el paso de vara no hay problemas. Eso pasa en esa zona, es una vara que tiene una mínima cifosis normalmente y eso lo puedes introducir bastante bien. Gracias. Y luego también, si yo siempre he puesto, aquí he puesto un par de ejemplos simplemente para comparar de retirar la instrumentación o no, de instrumentaciones cortas, pero yo tengo muchos compañeros que siempre cogen hacia dorsal los niveles que quieras, no les importa porque son segmentos sin movilidad, por lo cual ahí podría en esos ejemplos haber subido a T10, por ejemplo, para coger más segmentos, ¿no? En los casos que planeás sacar el implante, las fracturas me refiero, ¿cómo lo sacas? ¿En forma percutánea, mínimamente invasiva? ¿Cómo lo haces? Sí, por la misma... es posible, en la primaria tienes normalmente bastante aislado 3 incisiones, ¿no? Por donde han entrado tus tornillos. En la revisión es un Wiltse, normalmente hacemos un Wiltse en medio, amplío un poco la incisión, la cicatriz media, y esta ventana móvil me la voy moviendo hacia el tornillo de arriba, hacia el tornillo de abajo. Y la verdad es que yo le tenía mucho respeto porque lo mismo, creo que un poco por donde va tu pregunta, pensé que a lo mejor estamos haciendo una cirugía bonita, percutánea al principio y luego para quitar la instrumentación hacemos más daño que en una abierta, ¿no? Pero la verdad es que se encuentran, casi se palpan las cabezas y puedes poner el destornillador fácilmente, casi a ciegas con una mini abordaje de Wiltse encima de cara a cabeza y se sacan fácilmente. Gracias. Eso ha sido mi experiencia. Bueno, muchas gracias por su atención.